Muy bien, damos nuevamente la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a orar para que en este día el Señor nos pueda bendecir y su presencia pueda estar con nosotros, y al Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a hacer lo que Dios dice, a orar de rodillas. Nadie debe orar en estas pantallas, en estos medios, ni en los grupos pequeños, ni en la iglesia de pie, al menos que esté enfermo, que esté paralítico. Será lo único que el cielo no le pedirá cuentas, pero mientras lo hagamos de pie y no de rodillas como Dios lo manda, y así lo manda los testimonios, estamos siendo ofensivos ante Dios. Estamos ofendiendo a Dios para no ofender a la tradición ni al hombre, para que nos aplaudan, porque eso es lo que le gusta a la tradición, que le llevemos la contraria a Dios, porque la tradición es manejada por Satanás, por este pícaro, este desgraciado que ha hecho tanto daño a la humanidad y engaña a las iglesias, a más de 33,000 religiones. Las tiene engañadas, a sus ministros, a sus pastores y al pueblo. Pero allí Dios tiene a millones de personas, miles en cada iglesia, fieles, que claman por las abominaciones y están allí clamando por las verdades. Están viendo tanta mundanalidad, están viendo que las cosas están saliendo de las manos, están viendo tanta mundanalidad en sus ministros, en sus pastores, en las esposas de los pastores, en las juntas de iglesia, en los líderes, en los ancianos de iglesia, en los ricos, en las personas que pretenden amar a Dios. Ven tanto desgracias, pero claman a Dios, no saben qué hacer, pero sigan permaneciendo fieles a Dios, que al final tendremos la victoria en Cristo Jesús. La iglesia remanente tendrá la victoria en Cristo Jesús. Hoy somos la iglesia militante, hoy vemos tantas cosas. La iglesia militante, fiel al Señor, consagrada, que vive una vida de perfección, una vida en perfección en Cristo Jesús, en santidad, en justicia, no es injusto en nada, en verdad, ama la verdad, la abraza, no la ataca por ningún lado, vive de acuerdo a los deberes de Dios para cumplir la misión. Agobiados, desechados por todos los líderes, odiados, porque el evangelio se odia aquí en la ley de Dios, se odia aquí es a Cristo, al mismo Cristo que se está rechazando. Pero excusamos que es el hermano, el estorbo es el hermano fiel. En cada iglesia y movimiento hay 2 o 3 personas que hacen eco, que leen la palabra, leen los testimonios, y eso le estorba a la tradición. Eso le estorba a los hombres corruptos que no quieren llevar la voz de Dios. Aparentan llevarla, pero atropellan el mensaje, atropellan a los siervos de Dios. Y ustedes estarán pendientes cómo es que solamente se señalan a esos siervos que hablan la verdad, lo hacen ver como mentirosos, no los ponen a servir en nada en el santuario, no los ponen ni a cantar, no los ponen no les dan ni siquiera el gusto de predicar, porque no, para la tradición son los malos, es el estorbo, pero para Dios es los que están diciendo, así dice Jehová, escrito está. Y tenemos que aprender a soportar, amar a nuestro hermano, así no nos traten bien, debemos amarlo. No tenemos que tener el espíritu de orgullo para odiar a los hermanos que nos odien. Pablo no odiaba a los hermanos de Éfeso, de Esmirna, a los hermanos que lo maltrataron, lo echaron a la cárcel con calumnia, lo calumniaban, malinterpretaban la Biblia, malinterpretaban cuando Pablo hablaba algo de Dios, lo malinterpretaban y lo hacían ver como el malo. A Moisés no lo malinterpretaron también y casi lo matan. Cuando Josué y Caleb no le malinterpretaron la multitud con los 10, fueron 12 y 10 dijeron que era imposible, que había hombres gigantes, que no se podía entrar a Jericó. Y llegan los 2 con evidencias, con frutos, que sí entraron, que sí se puede, diciendo sí se puede. Los hombres son grandes, pero Dios es más grande que cualquier hombre. No podemos temerle al hombre, no podemos temer a lo que el hombre nos pueda hacer. Aquí hay mucho temor a lo que el hombre puede hacer, tanto miedo al hombre. Hombre, la Biblia dice, teme a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Es a Dios al que hay que tener temor. Y el temor es obedecer, guardar sus mandamientos, creerle a Dios, tener confianza en Dios. Pero aquí la incredulidad ha enceguecido al pueblo. Más de 33,000 religiones que hoy tienen la Biblia. Y con la misma Biblia allí los engañan. Movimientos
Iglesia, la iglesia del Señor de Apocalipsis 12, con tanta verdad, hoy confundida, desconfiando de Dios y andando detrás en pos de Baal, del Dios Mamón, de la plata, del orgullo, del egoísmo. No acepta ser corregida. Cree que todo está bien, que debe andar bien, que todo está bien, que no necesita ser corregida. Y hace las cosas a su gusto. Y entonces no permite que nadie la corrija. El orgullo. Piensa que está bien, pero la Biblia dice que está mal. El pueblo de Dios debemos orar los unos por los otros. Esto no es para andar peleándonos entre nosotros mismos. Esto es que la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios habla, el espíritu del demonio se levanta. Es una guerra, es una lucha. Debemos identificar si el hermano se está levantando para decir la voz, no se está llevando las cosas como Dios dice y lee en la palabra de Dios. Tenemos que escucharlo porque está leyendo la palabra de Dios. Cuando el hermano que se levanta de opositor a decir que no, que así no es, que Dios es amor, que toca poco a poco, ese es un opositor porque está hablando de acuerdo a lo que él vive, de acuerdo a los frutos que él vive y no de acuerdo a los frutos del Espíritu Santo, porque se levanta con rabia, con odio, con rencor, con veneno, a decir que así porque así a él lo bautizaron así, apresurado, con 20 estudios, apresurado sin practicar lo que le dieron, sin llevar en práctica los 20 estudios. ¿Qué es practicar? Pues que lo vivía, que era un hombre de Dios, conocía la reforma de Projalú y no la iba a pisotear, sabía cómo era el evangelio y no lo iba a pisotear, pero como eso se lo enseñaron por encimita en teoría, que yo podía aprender así, pero mi práctica era otra. Por eso atacan las verdades, por eso se levantan sin conocimiento. Y así los nombramos de ancianos de iglesia, así los nombramos de diáconos, así los nombramos de directores de escuela sabática, contrarios al evangelio. Pues ¿qué van a dar? Pues tradiciones de hombres, van a hablar en las costumbres de ellos, van a hablar como ellos viven su vida mediocre y van a defender el pecado, van a defender a la mujer que se pinta, van a defender al hombre iracundo, grosero, altanero, el que pelea, el que es mera rabia, el que casi le pega al hermano, el que odia al hermano. Y todo lo defiende al pecado, que somos pecadores, que nadie es santo, que en la Biblia dice que nadie es santo y nadie puede ser santo. Mentiras, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Todas esas mentiras nos las comemos de esos hombres medio convertidos. Defienden el pecado porque a ellos le defendieron sus costumbres. Así los pasaron por alto, les pasaron por alto su mal genio, les pasaron por alto las modas, les pasaron por alto su mala alimentación, les pasaron por alto ser deshonesto, ser peleón, les pasaron por alto que su matrimonio no era legalmente establecido por Dios, porque no fue Dios el que dio la bendición, la dio la tradición, la dio el pastor, el ministro, la dio la gente, le aplaudieron, le trajeron premios, pero no hubo la bendición de Dios. Entonces él también tiene que hacer lo mismo. Él tiene que casar gente, si es ministro, casar gente así como sea, con el mal carácter, que le pegue a su esposa, que no cumpla con los requisitos bíblicos, que no cumpla con la santidad de Dios, que rechace la santidad, con bombas, con premios, que todo el mundo le aplaude, que venga mucha gente, que todo el mundo lo abrace felicitándolo, pero venga, ¿en qué lo felicita? Lo felicita porque en los logros que tiene carro, tiene casa. ¿En qué lo felicita? ¿Lo felicita porque vive santidad? ¿O lo felicita porque la tradición hace así? Le aplauden lo mismo. ¿Cuántos miles de matrimonios hoy se han casado así? Torcidos, sin la bendición de Dios. Y viven así sin la bendición de Dios. Y llega el mensaje y todavía quieren seguir sin la bendición de Dios. No están dispuestos, el orgullo no los deja. ¿Por qué? Porque la tradición les dañó su conciencia. Los tiene ebrios. Y por eso no quieren enderezar el camino. Y piensan que el que les habla el matrimonio, que deben cambiar, corregir, apartarse del mal, entonces está mal. Y entonces estas personas bautizan, así como lo bautizaron a él, con 20 estudios, en 8 días de campaña, con una Biblia, con ilusión, llevarlos a un paseo, llevarlos al club, y así los bautizamos sin mirar el perfil, la vocación, que verdaderamente esté haciendo lo que Dios dice que se debe hacer, que cumpla los requisitos. ¿Y cuál es el requisito para una persona bautizarse? Primero es creer. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo y toda tu casa.
Pero el creer hay que profundizar lo que significa creer. Creer es que cree en todo lo que dice la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, y cree en el espíritu de profecía. Y el creer lo va a llevar a obedecer en todo lo que la Biblia dice. Génesis 1:29, la reforma pro salud va a ser parte de su vida, porque por ahí Satanás le va a robar la salud. Entonces Dios se la pone para que no se la robe. ¿Qué es creer? Creer en el mensaje del avenimiento de Cristo. Pero creer es obedecer. Entonces me preparo y al prepararme abandono el pecado. Estoy dispuesto a abandonar. Estoy dispuesto a entregarlo todo por Cristo. Estoy dispuesto a soportar cuando me calumnien. Creo que la Biblia es clara en eso. Pero si la persona no ha creído, si la persona no está dispuesta a que le corrijan un error en la casa, su familia, sus hijos, las personas, el mundo, en la iglesia, ¿cómo? ¿En qué creyó? ¿Cree que al final es que lo van a perseguir? No, la Biblia dice que en el momento que usted quiere vivir una vida piamente para Dios, una vida de santidad, inmediatamente el diablo se le levanta, donde usted vaya. No necesita que lo conozcan, Satanás lo conoce. Dios también te conoce si lo honra a Él. Dios te defiende, Dios te guardará, Dios te dará fuerza. No para que sea agresivo ni odie al que te persigue, sino para orar por Él. Pablo decía que él sentía dolor como dolor de parto con los hermanos que le hacían la vida imposible, pero oraba, los amaba. En su corazón no había odio hacia ellos, aunque en el corazón de la tradición hay odio hacia el cristiano, hacia el fiel. En el corazón del hijo fiel de Dios nunca va a haber odio. Eso es creer, creerle a Dios en todo lo que dice su palabra. Entonces acá nos dicen creer es bautizarse. ¿Cree usted en el bautismo? Sí, y lo bautizamos. ¿Cree usted que en la venida de Jesús? Sí, y no más, pero espera teoría. Pero el creer acá es apartarnos del pecado, esto, creerle al Señor. Pero aquí le estamos creyendo es más al ministro, al pastor, a la tradición, lo que hacen los demás. Todo lo que las demás personas hacen, perdón, es lo que estamos creyendo. Lo que hacen los demás, eso es lo que nos vamos. Dios dice una cosa, la tradición dice otra cosa, entonces creemos en lo que dice el hombre, creemos en el bautizo de la iglesia. Y entonces vamos detrás de la iglesia a construir iglesia, a pintar iglesias, a hacer actividades en la iglesia, a hacer comida para la iglesia, a hacer comida para actividades para las campañas. Y entonces nos cogen como títeres para hacer mercados, para hacer cosas, para traer más gente medio convertida, así como me trajeron a mí. Y no estamos dispuestos a cambiar. Ya creemos que ahí es y ahí es. Ya nos bautizaron. El que bautizan de niño ya piensan que ese es el bautizo y no quieren conocer el bautizo real que Dios habla en Romanos 6, que es el significado del bautizo. La gente no quiere el significado del bautizo, quiere un bautizo, pertenecer a una iglesia, a una denominación, quiere pertenecer como líder, quiere ser anciano de iglesia, pero no quiere saber los deberes, no quiere conocer los principios que rige a un líder cristiano, que rige al cristiano, al recién bautizado. Los deberes del recién bautizado no los quiere conocer, no se le enseña, y si se le enseña por encima, y se le enseña que por encima está la tradición, está la voz del pastor y la voz de la iglesia, y que usted puede quebrantar eso porque eso no es pecado. No es pecado una mujer estar pintada en el santuario, fuera de la casa, en la casa, cuando va al comercio, cuando hace su negocio. Eso no es pecado para la tradición. Para la tradición es pecado es que viva para Dios, que honre a Dios, que sea fiel, estricto a Dios, que sea puro como José, manso como Moisés y temperante como Daniel. Para la tradición eso sí es pecado. Ese sí es un fanático, es un extremista. Es alguien que le hace daño a la iglesia. Pero el que le está haciendo daño es aquel que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, que no ama las verdades. Ahí es cuando Juan dice que muchos fueron hallados falsos apóstoles. Estaban dirigiendo, pero cuando llegó la verdad y los confrontó, ahí sacaron las uñas, las garras, quiénes eran. En el mal genio, en la ira, le daba ira porque un hermano le reprendía el pecado. Porque un hermano le dice, hermano, eso es pecado, va a su casa o en el camino donde lo encuentre y dice, hermano, eso es pecado, así dice el Señor. Y entonces, hermano, que decía que era apóstol, que era siervo de Dios, que era hijo de Dios, que vivía santidad, saca las uñas y empieza a echarle indirecta al hermano,
a decirle que no sea fanático, que no sea extremista, porque es la frase que tienen para defender el pecado y seguir con la idolatría del pecado. Pero un siervo de Dios, cualquiera que lo reprenda y lo corrige, él no saca estas excusas, nunca se escucha las palabras de él. Él escucha, él oye y recibe el consejo y va al Señor y le dice: Señor, este hermano me dijo esto y me mostró este texto, ayúdemelo a entender, voy a profundizarlo, porque si así dices tú, Señor, así lo viviré. Perdóname, Señor. El siervo de Dios, fiel de Dios, no está practicando el pecado. Él vive ofendiendo a Dios en el pecado de ignorancia, que es lo que la tradición quiere confundir a sus secuaces, a sus engañados. A los que siguen detrás de la tradición son engañados y son ciegos porque ven las cosas, pero aún son ciegos. Porque toman el vino de Babilonia. ¿Qué es el vino de Babilonia? Las tradiciones. ¿Y qué es tradiciones? Es el ropaje de Satanás, donde me rebulle lo espiritual con lo mundano. Soy espiritual, pero tengo un poco de mundano y no creo que sea pecado. No creo que sea pecado jugar fútbol. No creo que sea pecado jugar naipe, fútbol, ajedrez, pasar tiempo, jugar pepas, jugar bolo. No creo que sea pecado pasármela yo en el río todo el día, allá descalzonado. No creo que sea pecado ir a llevar un sancocho y comer con la familia y comer carne, huevos, leche una vez en cuando. No creo que sea malo, pero eso es lo que piensa usted, no es lo que usted piense. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? ¿Qué dice el régimen alimenticio sobre los alimentos que no sean nutrientes? ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu de Profecía dice que cuando los alimentos no llevan los nutrientes, que dice Génesis 99, es pecado. Quiere decir que si usted está comiendo cosas que Dios, que lo va a debilitar, es pecado. Si usted está haciendo actividades que no lo lleva a consagrarse, sino a ser renuente, duro de corazón, a perder tiempo, es pecado. Si usted se pone ropa que no agrada al cielo, que está en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, una mujer santa y un hombre santo no debe andar ni en pantaloneta, ni andar casi desnudo en las calles o en la casa o en el trabajo. Debe andar bien vestidito, cubierto su cuerpo. Adán y Eva no estaban desnudos. Adán y Eva tenían unas vestiduras de luz. Cuando pecan, esas vestiduras se cayeron y quedaron desnudos. Es el pecado el que nos hace ver, es el pecado el que nos hace vestir así, mal vestido, a las modas del mundo. Debemos de vestir como hombres y mujeres que agradan al Señor. ¿Las vestiduras nos van a salvar? No. Pero la desobediencia sí nos hace perder, porque si la Biblia nos muestra que un hijo de Dios debe cuidar ese templo que es el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es mi deber cuidarlo, por dentro y por fuera. Es mi deber bañarme. Entonces, ¿por qué llevarle la contraria al soberano? Hagamos lo que Dios dice y no tendremos tropiezo. Pero hagamos lo que la tradición dice. Hoy el vino de Babilonia está en las más de 33,000 religiones y aún en la iglesia de Apocalipsis 12, que dice que guarda los mandamientos, que tiene los testigos, que guarda los mandamientos y que ama la profecía. Está el vino de Babilonia tomándose allí. ¿Qué es vino de Babilonia? Las tradiciones. ¿Y qué es tradiciones? Es el ropaje de Satanás, donde yo puedo desobedecerle a Dios poco a poco, donde yo puedo amar a Dios poco a poco, puedo seguir con el pecado y puedo defender el pecado y nadie me lo condena, antes me lo defienden, antes dicen no hay que condenar, no hay que señalar. Aquí hay que condenar. Los siervos de Dios están autorizados por la Biblia a condenar al pecado, no al pecador. Jesús condenó al pecado. A María Magdalena le dijo: mujer, vete y no peques más. Condenó al pecado, pero no condenó a la mujer. Los siervos de Dios siempre van a condenar al pecado. Y por condenar al pecado, la tradición lo va a condenar a él. Lo va a retirar, lo va a quitar, lo va a golpear, le va a hacer pegar, le va a meter ese vino de Babilonia. La gente está ebria, entonces se va encima del siervo de Dios, lo odia. Le fastidia al siervo de Dios. Y hasta patada lo sacarán, lo señalarán, le dirán que son falsos profetas, le dirán que eran de nosotros, pero ya no son de nosotros. Pero es la falsa, es la tradición, disfrazada de cristianas.
Pero de cristiano no hay nada porque ahí está Satanás. Y muchos le aplauden a eso. Saben lo que están haciendo mal, pero quieren seguir en el pecado. Pero usted y yo hagamos lo que Cristo dice. Vivamos de acuerdo al requisito de Dios. No bauticemos gente medio convertida. Busquen la Biblia, Espíritu de Profecía, dice cómo es una persona convertida y qué es una persona medio convertida. Una persona medio convertida hace errores, comete pecados.